Vamos a hablar ahora con Sebastián Senesi, que junto a Iván Ordóñez escribieron el libro Campo, una Argentina verde y competitiva. Estuvieron presentando acá en Expoagro, haciendo un paso más en la gira de presentación en el medio del campo, un libro que está pensado, en un principio te digo que es un libro que está pensado para la gente de la ciudad, pero me parece que no es tan así tampoco, así que contame vos un poco eso. El primer conflicto que tuvimos fue con la editorial, porque en realidad lo que le dijimos es que queríamos hacer un libro que lo pudiese leer la gente del campo y los urbanos, y para la editorial eso era algo que era imposible de hacer. Bueno, finalmente con Iván lo hicimos, escribimos un libro para que lo pueda leer y que se pueda llevar algo la gente de campo y también para que lo pueda leer un urbano y entienda y sepa qué es el campo en su más sentido amplio. Y ustedes hacen, yo digo, una especie de capacitación, entre comillas, porque en cada charla, cada presentación le explican a los hombres de campo algunos tips de cómo tienen que empezar a comunicar, ¿no? Algo que el libro también lo tiene. Bueno, el primer punto o uno de los puntos centrales del libro es justamente que nosotros hicimos 13 entrevistas a 13 personalidades urbanas, porque de alguna manera queríamos entender qué es lo que le pasaba o qué opinaba o qué pensaba el urbano de nosotros. Ahí sacamos muchas conclusiones, desde poder entrevistar a un Pergolini, a un Barsky, a Hugo Moyano, de qué es lo que ellos o cómo ellos nos ven a nosotros. Y por ejemplo, comprendimos que cuando nosotros abiertamente decimos, no, nosotros tenemos un problema muy grave porque tengo 500 hectáreas y tengo un problema porque no me alcanza, pensar que del otro lado hay un urbano que alquila un departamento de 40 metros cuadrados y que por ahí no puede llegar a fin de mes para poder pagarlo. Entonces, esa disrupción entre lo que nosotros creemos que es un problema, sin entender que quizá para otra persona eso no es un problema porque su problema es mucho más grave, que es no poder llegar a fin de mes para pagar un alquiler de 40 metros cuadrados, me parece que es clave para entender cómo tenemos que comunicar y qué tenemos que comunicar. No podemos comunicar para todo lo mismo. Seguramente para esa persona que alquila un departamento de 40 metros cuadrados en pleno centro hay que comunicarlo de una manera, y para otra persona, para otro tipo de persona que por ahí vive en Belgrano, en Palermo, es decir, cada persona, cada urbano hay que comunicarle qué es el campo de una manera distinta. Y vos cuando te enfrentás con medios de masas, ¿no? Con medios que le vas a hablar, un programa de televisión o un programa de radio, que sabés que vas a tener muchas de estas realidades que vos me estás relatando. Entonces, ¿cuál es el camino del centro, el camino que tenés que agarrar para encarar una comunicación? Hay toda una cuestión metodológica, hay todo un proceso cognitivo de cómo justamente llegar a la persona. Yo creo que lo primero lo que tenemos que intentar es justamente enamorar, generar empatía con el otro, eso es clave. Nosotros en esas 3 entrevistas pudimos generar empatía. En algunos casos de entrada tuvimos una barrera muy grande que era asociar al campo a determinadas posiciones, digamos, de la oligarquía argentina, relacionar al campo con la dictadura, relacionar al campo con la no tecnología, relacionar al campo con la no innovación. Y bueno, de alguna manera, si nosotros entendemos cuáles son los prejuicios del otro y le podemos explicar que en realidad ese prejuicio no está fundado, es infundado, porque en realidad el campo es todo lo contrario, creo que es donde ahí abrimos la puerta para después poder explicarle un montón de cosas, que somos generadores de mano de obra, que 1 de cada 5 personas que tienen trabajo en la Argentina los genera el sistema de agronegocios de la Argentina, etcétera, etcétera. Pero si primero no abrimos la puertita en términos cognitivos, en términos de que el otro pueda entender lo que nosotros queremos decirlo, va a ser muy difícil comunicar cualquier cosa. Vos decís prejuicios infundados, y muchos de esos prejuicios en realidad tienen una base real, quizás antigua, pero tienen alguna base real, algunos, no todos. Totalmente, lo que pasa es que nosotros como sector desaparecimos de la Argentina durante 70, 80 años. O sea, fuimos un sector generador de riquezas, fuimos un sector que le dio empuje y que le dio actividad a este país, sin embargo nosotros estábamos con la cabeza abajo de la tierra como el avestruz y no ocupamos el espacio. Y cuando no ocupás el espacio lo ocupa otro, no es que queda vacante. Entonces el discurso lo dice otro, la realidad la manifiesta otro, entonces automáticamente vos quedaste afuera de la película. Creo que lo que hizo el sector por necesidad en los últimos 4 o 5 años justamente fue de vuelta ponerse en la escena, ponerse de vuelta en el lugar de poder explicarle a la sociedad cuál es el rol del sector dentro de la sociedad. A ver, una parte de la respuesta de la pregunta que te voy a hacer ahora creo que es obvia, porque por algo escribieron un libro, entonces ustedes creen que todavía hay falencias y cuestiones, espacios para llenar en ese sentido. Pero ¿en qué pensás? Vos decís, en los últimos años el sector trató de tener otro rol en la comunicación y acercarse. ¿Cómo pensás que está ese proceso en el grado de evolución? Yo creo que fue inicialmente, como dije antes, digamos, todavía hay necesidades. Creo que inicialmente nosotros
intentamos rápidamente demostrarle a la sociedad a través de ejemplos numéricos, a través de cuánto influíamos en el PBI, de cuánto exportábamos, de cuánta riqueza generábamos. Intentamos en el urbano buscar el convencimiento por parte del urbano y la aceptación por parte del urbano. Y creo que eso nos llevó a una estrategia errónea, porque me parece que lo único que hicimos fue de vuelta alejar a esa persona que queríamos, digamos, traer y explicarle, lo terminamos alejando. Entonces creo que tenemos que rediseñar el concepto de la comunicación. De vuelta, nadie entiende, la gente urbana no entiende lo que es una tonelada, lo que es una hectárea, lo que es un quintal, no lo entiende. Entonces, si nosotros queremos que el urbano nos entienda o quien no es del sector nos entienda, tenemos que facilitarle la comunicación. Y en ese sentido creemos nosotros que el libro justamente tuvo ese objeto cuando quisimos llegar al urbano, explicarle en palabras fácil lo que él no entiende, explicarle cuál es el impacto que tiene la harina de trigo, el grano de trigo en el valor de la medialuna, explicarle el proceso de la biotecnología en un tomate, explicarle que el problema de la carne en la Argentina es un problema que está relacionado al sistema de distribución, a la media res, o sea, tratar de que él entienda dónde están las limitantes, dónde están las problemáticas de lo que después sufre cuando va al supermercado o cuando va a la carnicería. Para cerrar, Sebastián, estamos hablando hace 6-7 minutos de el urbano y el rural, el hombre del campo, el hombre de ciudad. Hay una división que está clarísima. ¿Cómo haces para saltar, para hablar de una sola comunidad rural y urbana? ¿Dónde están los puntos fuertes? El punto fuerte es que tenemos que empezar a interactuar con ellos. Es decir, nosotros antes pensábamos que nuestra actividad, si éramos productores, se terminaba en el alambre. Después entendimos que no se terminaba en el alambre, que quizá estaba un poquito más afuera porque teníamos que hablar con quien nos vendía los insumos y tener una mayor interacción. Bueno, hoy tenemos que entender que nuestra actividad no solo no termina en el alambre, sino que nuestra actividad ni siquiera termina, es un continuum que llega hasta la ciudad, que llega hasta el pueblo, en donde tenemos que convencer y tenemos que demostrarle al ciudadano común qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, para que justamente seamos un solo estrato y que el vínculo sea como tenemos con el distribuidor agroquímico, con la logística o quien nos compra la hacienda.